Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo podcast de Javier Orgaz. Bueno, esto es un podcast medio resumen, que no es un resumen porque hay novedades, evidentemente, y hay que actualizar. Ahora mismo todavía no ha salido publicado el podcast de hoy, que saldrá a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde saldrá el podcast. Vale. Quiere decirse que este vendrá después y voy a intentar que sea esta misma noche. O sea, hoy 2 podcasts. No sé si me va a dar tiempo. Si me da tiempo, ahí está. No, perdonadme, pero no voy a meter imágenes de por medio para agilizar mucho más lo que es la edición. Entonces, quiere decirse, y vamos a empezar, que efectivamente di en el clavo en todo. Si es que, vuelvo a repetir, o sea, no es que sea adivino, es simplemente aplicar un poco de sentido común. Los hermanos Katten, es decir, de Square 2. Hoy mismo ha salido publicado unas declaraciones que han hecho súper escuetas y muy breves. Todo el resto del artículo, evidentemente, es una repetición de lo dicho anteriormente, porque es muchas veces necesario, pero yo sí que os remito al podcast de hoy, viernes a las 6 de la tarde. O si no, ya del anterior. Pero en el de las 6 de la tarde ya se estaba comentando algo, si mal no recuerdo. El caso es que ya se me va la cabeza, pues son tantos podcasts. Bueno, son miles de podcasts. No son tantos. El caso es que han hecho público que efectivamente, y tal y como dije, la empresa con la que tienen la licencia no ha cumplido parte de lo firmado, de lo pactado en el contrato. Es decir, se van a marcar un Prada en toda regla y sin encogerse. Han dicho por qué deciden irse y a tenor de qué cláusulas del contrato no se han cumplido por parte de Staff International. No lo han dicho. No lo han dicho porque, evidentemente, como Staff International les puso la demanda en los juzgados de Milán, pues entonces tienen que mantener sus boquitas cerradas. Pero dice que nadie se dé por ofendidito ni por nada, porque efectivamente no han cumplido, según presuntamente los hermanos Katten, parte de ese contrato. Así que por ahí, fijaros si no he acertado, he dejado de acertar. El caso es que Staff International ha vuelto a decir que no va a hacer declaraciones porque les ha puesto la demanda, y entonces todo esto se va a vislumbrar, discernir en los juzgados. Así que es cuestión de esperar un poquitín, que tarde o temprano enseguida saldrá, porque además esto entiendo que va a correr prisa. Y más vale que se den prisica, porque si no esto puede estar... Bueno, si fuese España estarían aquí esperando años. Igual en Italia tienen que esperar siglos, pero me parece a mí que cuando está Don Dinero y gente multimillonaria, como es el dueño de al que llamaban Papito o algo así, pues el Papito les ha salido rana, fíjate tú. Ay, es que el amor dura lo que dura Don Dinero. Si el Don Dinero falla, Don Business falla, se acabaron los apelativos cariñosos y se acabó lo del Papito y mis hijitos, porque es así como técnicamente se llamaban los unos a los otros, es decir, entre el propietario de Staff International y ellos mismamente. En fin, esto es un punto de ruptura, está claro, con respecto a The Square 2, los hermanos Katten y Staff International, que vamos a ver en qué queda todo el tema de la licencia, pero entiendo que a nada que haya una sola cláusula que no se haya cumplido, los Katten hacen un hasta luego, Mari Carmen. Y el siguiente avance que también estuve comentando, y este sí que sí, estoy convencido de que está en el contenido del vídeo del podcast de hoy, es que con el tema de los aranceles están cayendo las acciones en picado del sector del lujo. La que menos está cayendo, y así de memorieta, es Hermès, ahora mismo, hoy viernes, día 5 me parece, día 5 o día 4, no sé, no me hagáis mucho caso. El caso es que primer viernes del mes de mayo,
Las acciones de todos los grupos están cayendo, plan modo salvaje. El que menos hasta la fecha de publicación de los datos es Hermès con un 0,5% en la bolsa de Nueva York. Todos los demás son bajadas en plan un 5%, un 6%, hasta incluso la que más tiene pérdidas es, cómo no, Kering, con más del 7% en la caída de las acciones. Efectivamente, están habiendo ya reacciones también por parte de las empresas del lujo. Y cuando digo empresas del lujo, incluyo todo lo que conllevan. Perfumería, cosmética, moda, absolutamente todo. Ladrillo, porque también mueven ladrillo, claro, cómo no, sino que se lo digan a Louis Vuitton y a Kering, que tienen en propiedades lo que nos cuento. Y Zara, ojito cuidado, ojito cuidado con Zara. El caso es que parte de estas empresas ya están diciendo que efectivamente todo esto va a repercutir en los precios. Así que iros preparando, tanto aquí, en Europa, como allende las Américas, porque las tasas se van a llevar de por sí un incremento bastante importante del precio de todo lo que son los productos del sector del lujo. Comentado ya, dicho y hecho prácticamente. Por eso digo que si tenéis que haceros con algún tipo de producto, y vamos a obviar la máxima del sector de la moda, la cosmética, bla bla bla. Si tenéis que haceros con productos tecnológicos, con lo que sea, micrófonos, chips, procesadores, ordenadores, Apples, lo que sea, comprarlo ya. Ya es ya. Porque de momento el daño ya está hecho y el incremento es ya. Y cuando digo que es ya, ya. No hay lugar a dudas. La cosa ya está tan sumamente arrebolicada como para que, aunque no se hayan llevado a efecto los aranceles, se tengan que aplicar medidas porque las empresas están viendo afectadas sus economías y no para bien. Ya de por sí el sector del lujo estaba lo suficientemente tocado como para ir subiendo los precios y volviéndose todavía como más elitistas, porque ya sabéis lo que hay, o sea, nadie daba un paso atrás dentro del sector del lujo y Chanel seguía con la política de precios, Hermès con la política de precios, Louis Vuitton continúa adelante con la política de precios y todos continúan adelante con la política de precios, a pesar de que los grupos más importantes hayan tenido pérdidas, salvo un par de ellos, entre los cuales efectivamente está. Digo lujo, lujo. No, Zara me lo quito porque Zara tiene beneficios. Lujo. Está Hermès, que ha tenido beneficios, ¿de acuerdo? Pero todos los demás han tenido pérdidas, en mayor o menor medida. Pero como estamos endiosados y no pisamos la calle, nos pensamos que el público estará dispuesto a seguir pagando por nimiedades. Atención, porque también, como dije, Chanel decía que sus bolsos estaban a 10.000 euros y que iban a seguir subiéndole el precio. Pues ahora, chiquitines, si hay clientela de Chanel en Estados Unidos, que empiecen a multiplicar. Porque lo que cuesta 10.000, pues a lo mejor va a terminar costando 25.000 o 30.000 euros, puesto en Estados Unidos. Tranquilos, van a subírnoslos a todos. Esto, vuelvo a repetirme como si fuese, vamos, me repito más que un bocadillo de sardinas digerido. Les viene de perlas para seguir buscando el techo en los productos. Incluimos de nuevo, e insisto, la perfumería. El batacazo que se nos viene no es menor. No es menor. Porque además, todos los gobiernos
están actuando de la misma manera. Es decir, tú me subes un 25, pues yo a ti te capuzo un 25, un 30 o lo que me dé la gana, que es justo lo que hoy ha declarado, publicado el gobierno chino, que también le va a imponer una tasa del 30 y tantos % a los aranceles americanos. Así que esto de momento está caliente. A mí me divierte, por otra parte me enrabieta, me encorajina, porque va a verse afectada mi economía. Escucharme, lo siento, aquí hay que mirar por cada uno, y es cierto, nos va a tocar el bolsillo a todo Cristo bendito. Pero también hay que decir una realidad. Ya dije que todo esto obedecía a una estrategia, y esa estrategia es ni más ni menos que dentro de nada vence todo el mogollón de deuda que tiene adquirido el gobierno americano, que es una soberana pasta en billones de dólares. Forma de buscar que no tengan que pagar tantos intereses por esa deuda adquirida, y es precisamente hacer que haya una retracción económica. Forma de hacer la retracción económica, pues retracción económica global, y entonces el banco americano dirá: ¡uah! Vamos a bajar los tipos de interés, que es detrás de lo que está el señor Donald Trump. Cuando tenga lo que quiere, que además se va a hacer público dentro de nada el precio, el valor del dinero americano para todo el tema de lo que son sobre todo pues los tipos de interés que tanto afectan a Donald, pues igual se echa para atrás una vez que tenga el objetivo cumplido. Así que esto es todo súper rápido. No pensaba ni grabar hoy, me lo iba a tomar de refresco, pero estoy viendo que es prácticamente imposible que tenga que ser así, por desgracia, y aquí estoy delante de la cámara contándoos un coñazo financiero, que no es tan coñazo, me entiendo, porque además estoy metiéndome de una forma completamente superficial y estoy haciendo un resumen de las noticias del día, sobre todo de las noticias del día con las cuales pues he apechugado yo directamente durante toda la semana. Así que tendríamos por un lado a los Katten y por otro lado al señor Donald Trump a la espera de ver cuál es el precio de esa deuda, cuánto va a tener que pagar por el precio del dinero de esa deuda, a ver si por Dios le rebajan el dinero el valor del dinero al señor Donald y dice: venga, los aranceles los quitamos, o medios los quitamos, o los rebajamos, o hacemos otra cosa. Pero insisto, el daño está ya hecho. El daño está ya hecho porque hay fábricas en parada. Además, también a Elon Musk, por la parte de Europa, le van a meter un collejazo, o pretenden meterle un collejazo de miles de millones de euros por X. Entonces, esto vamos a estudiarlo más despacio. A él le da igual. Y con bastante poco se lía más parda todavía. O sea, como le toca en la nariz a Elon Musk, todavía se lía más parda. Los europeos sabrán dónde se la están metiendo y con quién se están metiendo. Hace falta también tener pocas luces. ¿O qué se piensan? ¿Que van a meter en la cárcel como metieron al de Telegram los francesitos? Si meten en la cárcel a los francesitos, se les ocurre tocarle un pelo a Elon Musk, es cuestión de segundos que a lo mejor llegue un petardo muy gordo a Francia. Así que fíjate, como para que se anden de chulitos. De chulitos, es que aquí todo el mundo es muy chulo. Sí, es muy chulo. Hasta que luego al final, pues pasa lo que pasa. Y a lo mejor, pues tenemos lo que ellos quieren, que es que se líe un cipitosio muy gordo en el cual las hijas de la von der Leyen no vayan a la guerra, porque ya dijo abiertamente que si entramos en una guerra, sus hijos no iban a ir. Pues irá ella, ¿no? Le pondremos un casco de guerra y le daremos un fusil, un ZECME. ¿Os acordáis del ZECME con el que yo hice la mili? Pues con eso. Bueno, lo hice durante unos meses, la instrucción nada más. Luego ya estuve yo en biblioteca. De algo tiene que servir tener enchufe y estudios. Bueno, pichurrines, pichurrinas, no voy a terminar porque sigo, porque además vuelvo a el tema de lo dije. Y efectivamente,
Hoy ha salido también publicado en WWD que la familia Prada y la familia de los señores de Versace quizás estén más cerca de unirse junto con los de Jimmy Choo. Cuidadito, que aquí va el paquete completo y el trato está muy posiblemente cerradísimo. Y es que ya lo dije, qué movimiento más raro que se hayan llevado a un chaval de la división de Prada a ser el director artístico creativo de Versace. Uy, esto suena muy raro. Bueno, pues de momento no lo han hecho público, pero todo apunta, según la publicación, a que efectivamente han llegado a un trato para la compraventa de lo que es el tema de Jimmy Choo y, por supuesto, Versace. No me cabe ninguna duda de que esto está más que cerrado. Lo dije anteriormente. Es que esto es un lo dije, ¿eh? Esto es un lo dije. Y ahí tenemos una realidad. Y la realidad es que, pues como lo dije, no me equivoqué. Está prácticamente cerrado, por no decir que está cerrado ya. El caso que ahora la publicación utilizan de nuevo, porque no, más allá del tema Trump, no hay cosa muy nueva, al menos de momento, en este mismo instante, y vuelven a hacer un remember de las noticias, cómo van evolucionando, y sí que dicen que efectivamente el trato está prácticamente cerrado, que ya está todo, vamos, que yo creo que han firmado ya, francamente. Y que hacen todo un memorándum de cómo ha ido todo el proceso de la compraventa de Versace y Jimmy Choo. Esto está hecho. Francamente, tengo ilusión por ver qué es lo que pasa. La verdad es que tengo muchísima ilusión por ver qué es lo que pasa, y la cara que pondrá Donatella Versace cuando esté por primera vez sentada en los desfiles y no esté detrás del desfile ahí controlándolo todo. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta familia y cómo termina el tema, pero el tema está ya terminado, ¿eh? Os garantizo que una vez que todo lo que son la directiva de Versace, la directiva de Prada coge vuelo, se va para Nueva York a cerrar el trato. Aquí hay poquitas cosas que contar. Es más, creo que deberían de haberlo cerrado ya, más que nada porque con todo el tema de los aranceles y todo el follón que hay montado, más vale que lo cierren antes de que Trump empiece con el tema de los aranceles, que ya son efectivos, porque al final igual se va todo al traste. Pero no, esto está firmadísimo. Efectivamente, pues yo creo que prácticamente podría darle ya el enhorabuena a lo que es a Capri Holdings por haber conseguido la venta y quitarse de encima Versace, que mira que le daba poco dinero, ninguno casi. Y más que nada era porque no paraban de regalar ropa a todos los famosuchos de turno y al final no se conseguían ventas, que es de lo que se trata. Y luego, pues efectivamente a Prada, pues por haber adquirido las dos firmas, Jimmy Choo y Versace. En fin, pichurrinas, que se ha terminado lo que se daba, este pequeño resumen. Sí que quiero completar un poco porque debéis de saber que efectivamente dentro de todo este tema de la financiación de la compra de Prada por Versace y Jimmy Choo está por medio también Goldman Sachs y Barclays, que están metidos siempre en los mismos follones y que cada uno pues ofrece una financiación diferente a lo que es lo que pueda necesitar Prada para adquirirla. Es decir, por parte de Goldman Sachs ofrecen 2.500 millones de euros y Barclays, si mal no recuerdo, son como unos 1.500 millones de euros, pero en todo caso es más que suficiente para hacerse con el control de las dos compañías y tenerlo. De verdad, creedme cuando os digo que esto está cerrado, que hemos tenido ya la declaración de intenciones por parte de Capri Holdings, que ha dicho, venga, traerme a un chicarrón del norte de Prada para acá, para que se haga cargo de todo, y
cuando llegue Prada están todos los movimientos hechos para simplemente empezar a funcionar y se acabó. Esto está ya más que cerrado. Lo que pasa que, claro, hay que mantener en vilo a la gente y mantener aquí todo el hype necesario con respecto a esta compraventa. Pero os puedo garantizar que esto está cerradísimo. O sea, es que está cerrado. En fin, como sé que ha habido gente que no le ha gustado este podcast, un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña pestosa. Y por otro lado, como sé que ha habido gente que les ha encantado todos estos contenidos, todos estos podcasts, pues ya sabéis, los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita es gratis para recibir las notificaciones cada vez que publico algo, y tenéis ya, si os da la gana de rascaros el bolsillo, los Patreon y los miembros del canal, a la vez que están los corazoncitos abajo aquí del vídeo, que son los Super Thanks, donde podéis premiar la labor que hace el Orgaz en cada uno de sus vídeos. Uy, cuánto tiempo sin recibir uno, Dios mío de mi vida. ¿Quién romperá el maleficio? No lo sé. Igual no está por llegar, ni muchísimo menos. Señores míos, señoras mías, siempre agradecido. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.